Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva Tardes de Chips. Mi nombre es Alexander Pérez, soy el decano del programa de Ingeniería Electrónica en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Este programa lo emitimos para formar comunidad, para invitar a nuestros estudiantes, nuestros aspirantes y a nuestros egresados en torno de un punto común que es la electrónica. El objetivo de Tardes de Chips es poder hablar en primera persona con las personas que ejercen la ingeniería electrónica, que nuestros graduados trabajan en esos diferentes campos de acción. Entonces queremos ponerle personas a esos perfiles, a esos campos de acción que siempre nos traen en los folletos, que siempre nos dicen una y otra cosa. Entonces lo que queremos ver es personas. Como siempre les he dicho, y valga volver a recordarlo, la ingeniería electrónica concebida desde la Escuela Colombiana de Ingeniería está basada en el entender la física electromagnética y óptica, los materiales conductores y semiconductores, y aprovechar unos modelos especiales de variable compleja para entender esa transición entre el mundo del tiempo y el mundo de la frecuencia. Sobre eso se cimenta la electrónica análoga y sobre ella la electrónica digital, pasando a un bloque central que es como el núcleo central de lo que es un ingeniero electrónico, que es el procesamiento de señales. Ese procesamiento de señales puede ser aplicado a imágenes, a control, a automatización, sensores y actuadores. El día de hoy vamos a hablar mucho de robótica, que tiene que ver con esas dos áreas, con telecomunicaciones, obviamente con radiofrecuencia, compatibilidad electromagnética y obviamente con el manejo de la potencia y la energía. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella nos acompaña desde Japón. Para nosotros hoy aquí es jueves, pero para ella ya es viernes. Agradezco muchísimo la compañía de hoy de Catherine Rincón. Ella es graduada en nuestro programa de Ingeniería Electrónica del 2003. A mí siempre me gusta enfocar en dónde va a estar nuestro invitado. Entonces nuestra invitada de hoy está precisamente centrada allí sobre control y sobre robótica. Y nosotros decimos que el programa de ingeniería electrónica pues, se puede ver como en tres perfiles, o unos perfiles que son bien interesantes. Empleado, casi siempre todos queremos ir a una multinacional, a una empresa, pero también podemos emprender nuestra propia empresa. Pero hay un grupo muy particular de personas que se dedican o nos dedicamos a la investigación. Y Catherine precisamente está ubicada allí como investigadora. Nosotros también tenemos como énfasis en los cuales pues marcamos un poco el desarrollo o el aprendizaje de la ingeniería electrónica, y lo hacemos en control de automatización, en diseño electrónico, en telecomunicaciones y en ingeniería biomédica. Pues el perfil de Catherine encaja preciso ahí en automatización y robótica, por eso la tenemos ubicada allí. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Catherine. Muy buenas tardes en Colombia, muy buenos días en Japón. Catherine, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Tardes de Chips. Bueno, buenas tardes para ustedes, buen día aquí. Muchísimas gracias a todos, realmente a ti y a toda la gente de atrás de todo este programa. Me encanta, estoy súper feliz de nuevo de hacer ese contacto con mi universidad inicial. Entonces estamos aquí. Muchísimas gracias realmente. No, realmente muchísimas gracias a ti, porque esto se hace posible gracias a que tenemos una gran cantidad de graduados que, me gusta siempre recalcarlo, pues son felices haciendo lo que hacen. Ya se van a dar cuenta a lo largo de esta entrevista cómo nos vamos a gozar, a entender un poco el tema del control. Hay veces algunos estudiantes cuando están haciendo la carrera dicen, no, pero es que el control es como pesado, pero realmente, y cuando hicimos la promoción de esta emisión, pues decíamos, el control automático pues hace parte de todas las maravillas, como poder tener un avión en vuelo o poder hacer un aterrizaje en Marte, como lo vimos el año pasado con tanta emoción toda la humanidad. Entonces, pues quisiera arrancar esta entrevista preguntándote, ¿qué es lo que más recuerdas de tu época de la escuela? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que recuerdo mucho las cantidades de horas en los laboratorios, intentando trabajar todos esos circuitos.
Recuerdo esas clases magistrales de cálculos, físicas, maravillosas, campos. Recuerdo el campus mismo de la universidad, porque es un campus bien, bien agradable para trabajar, como para pensar, trabajar, bueno, en fin. Bueno, recuerdo muchísimas cosas. Recuerdo yo también con mi caja de electrónica, corriendo por toda la novena, 19, bueno, y llevándola. En esa época creo que no había mucho Transmilenio, nos tocaba con ese bus y bueno, y corriendo con maleta llena de libros. Recuerdo mi primer libro de electrónica. Lo recuerdo muchísimo. Es un gordo así que fui a comprar allá y recuerdo también ese primer circuito que me tocó en el primer semestre. No lo entendía, yo no sabía cómo coger cada cosa, era, ¿cómo voy a hacerlo aquí? Pero bueno, o sea, y cada vez es muy interesante esa pregunta porque a medida que vas trabajando van viniendo muchísimos pensamientos de cada curso de lo que hiciste en la escuela, pero vienen ahí inmediato. Estoy en este proyecto y ¡pum! Se atraviesa, eso yo lo vi en cálculo, esto yo lo trabajé en una electrónica, mis circuitos digitales están aquí conmigo. Entonces es algo que es una pregunta muy, o sea, eh, tienes muchos recuerdos realmente, es como si fuera, ya me preguntas por un profesor, los recuerdo enormemente, mis aulas, mi campus con Héctor Hernández, bueno, en fin. Héctor Hernández, sí. Entonces, es increíble, realmente uno tiene muchos recuerdos y no solo recuerdos, sino un gran aporte, digamos, que te hizo la base de ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí comienza toda una cantidad de aventuras a partir de ahí. Sí, sí, Claro sí. que sí, tú tienes una larga trayectoria de aventuras, porque obviamente en este momento estás muy lejos de Colombia, ¿no? Pues ya solamente el cuadrar y explicar un poco al inicio de esta sesión que hay muchas horas de diferencia, ¿no? Es casi que un mundo de diferencia, pero ya tendremos oportunidad de mirar. Ese mundo en el que tú te mueves ahora inició básicamente en la escuela. ¿Cómo empezaste en el mundo de la investigación, Catherine? Cuéntanos un poco cómo es eso, porque muchas veces los estudiantes ven como muy lejano el tema de la investigación y me gustaría pues que tú nos compartieras eso. ¿Qué es para ti investigar y cómo empezó esa carrera investigadora en la escuela? Sí, exactamente. Bueno, tengo que contar que yo me apasioné definitivamente desde que entré a la electrónica fue porque cuando tú estás comenzando a decidir por esa carrera, vienen miles de posibilidades de otras carreras, ¿verdad? Pero yo insistía en esa, yo quería esa, yo me veía ya haciendo mis cosas de, no sé, de aplicar cosas de ciencia, de, bueno, en fin. Entonces yo había la oportunidad de otras, pero yo escogí esa, comenzando por ahí. Después cuando estás en la carrera vas viendo otras posibilidades, qué comunicaciones, qué control. Y yo no sé, yo sentí control y robótica, esto es lo mío, voy por ahí, voy por ahí. Cada vez me decían, pero no lo hagas, es muy difícil, la matemática, en fin. No sé, no lo sé, a mí me apasionaba, lo estudiaba, me encantaba, ahí vamos. Y me recuerdo mucho Diego Ramos, creo, está ahora ahí también en la escuela, muchísimas saludos. Me dio una oportunidad muy especial con la que abrimos que era en conjunto con la ingeniería eléctrica y necesitaban realizar todo, ellos llevaban toda una investigación con fuente de aguas residuales y necesitaban automatizar toda esta parte, sensores y todo. Entonces era muy interesante porque viene todo el juego del agua, de la hidráulica, cómo coloco toda esa electrónica ahí dentro, protegerla del agua, de la electrostática, en fin. Entonces de ahí comienza esa semillita de investigación. Entonces para mí fue increíble porque además de compenetrarme con otros profesores de otras áreas, de otros tópicos que son un poco ajenos, digamos, a un poco más lejos a la electrónica, comencé por ahí. Y entonces me encantó, yo trabajé y ahí, bueno, y ahí continuaba. Después yo quise realizar mi tesis y la tesis también se hizo en conjunto con un team de electrónica, de eléctrica, entonces como que vas en conjunto con muchas cosas. Y bueno, no, pues por ahí comienza toda mi historia de la investigación.
Y después hiciste una maestría, un doctorado, un postdoc. Bueno, ¿por qué decides hacer el doctorado? O sea, ese mundo de la investigación te apasiona, pero ¿qué te lleva a hacer ese doctorado? Sí, bueno, pues yo tuve un recorrido en Bogotá, Colombia, corriendo por todo lado. Yo comencé, digamos que tuve una gran experiencia en la industria, así que salí gracias al ingeniero Martín Gallegos, un gran profesor, un gran tutor también, que me ofreció y me dio también otra oportunidad para trabajar en un enorme proyecto. De ahí pues tú conoces la industria y todo, fascinante, creo que me enamoré también de ella. Y dije, pero me quedaba esa cosa de que quería como continuar estudiando alguna cosa. De arranco. Entonces, bueno, comencé también las cosas con las universidades, di algunas aulas allá en la escuela, comencé con el Minuto de Dios también y con la Universidad Central y bueno, en fin. Y rotando en todo eso, se da la oportunidad de la maestría en los Andes. Entonces, bueno, ahí comienza. Pero entonces tú en la maestría ves una cantidad de posibilidades y yo continuaba con mi control y con mi robótica. Todos me decían, no, 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 pero ¿cómo lo vas a hacer? Y no lo hagas por aquí, cámbiate, cámbiate. Y yo, ay, pero ¿cómo le hago? Me gusta, me gusta. Entonces, bueno, mucha gente me decía, pero ¿cómo se te ocurre? Tú por investigación no vas a ganar o no vas a poder surgir. En fin, me llegaban muchísimas cosas, pero yo no sé, yo no tengo como una cosa en la cabeza ahí que eso pasa como así y yo voy continuando. Entonces, entonces ya estando en la Universidad Central como profesora de allá, fascinante, creamos un semillero de robótica. Los profesores de la Universidad Central me apoyaron bastante, igual que la Universidad Minuto. Muy agradecida porque ellos me colaboraron con la maestría en la Universidad Minuto. Bueno, muy agradecida con todo realmente. Y la Universidad Central de allí se abrió la oportunidad de conocer a uno de los profesores de Brasil para realizar el doctorado. De ahí nace, pero bueno, hay una cosa que tengo que decir. Cuando tú terminas la maestría uno dice, no más. Dice, no, 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 ya aquí fue. No, cuando terminas digo, la Cualquier cosa, yo ingeniería, creo. ahí dices, no más, no más, no más. Ahí después viene, bueno, haga la maestría, ok, ok, la necesitamos, vamos, vamos, vámonos. Entonces, bueno, ya hicimos la maestría y dije, no, 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 aquí ya no más. Y viene la oportunidad del doctorado. Y era muy interesante hacer ese trabajo también fuera de Colombia, creo que enriquece bastante. Entonces, bueno, pues así fue. En mitad de todo, con una cantidad de cosas construidas en Bogotá, con una cantidad de cosas hechas por muchos años, parte en la industria, muchos años en la universidad, en la maestría y todo. Y tomar la decisión de irse a un doctorado por 4 años, lejos de todo, tomar un riesgo porque también no tenía una seguridad, digamos, económica, así que tú digas, bueno, tengo una beca o cosas así ya seguras, ¿no? La Universidad Central sí me ofrecía, pero yo decía, pero 4 años yo no sé qué va a acontecer de aquí a 4 años. Entonces esa motivación interna, casi que vendí mi carrito y lo poco que tenía, vendámoslo, mi mamá, Yo y creo me que fui. yo creo que esa es la historia de muchos de los que arrancamos por ahí, ¿no? O sea, salir del país no es tan sencillo. Obviamente lo repito y se lo digo a todos mis estudiantes, es supremamente gratificante porque es una experiencia de vida, pero lo que cuentas es real. Es real, es salir digamos, de todo un núcleo, de casi una vida construida, de tu experiencia, de tener unos contactos, tener una posición muy, muy, muy linda, muy, 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 muy buena. Es una decisión difícil, diría yo. Dejas tu familia, amigos, gente, todo, y te vas con dos maletitas, sin nada. Y dice, ¿qué tal que necesito este libro de electrónica? Me lo llevo, este me lo llevo. ¿Qué tal que necesito este de control? Ay, ¿qué voy a hacer? No me cabe en la maleta. Y los En libros fin, eran toda una físicos, gatina. no habían digitales, o sea, No, 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 uno va con lo que puede. Y mucho menos, o sea, me fui a la aventura, así que bueno, que Dios me ayude, pues. Y llegué allá y el orientador incluso fue una sorpresa porque él entendía que yo ya iba con alguna beca.
hubo un ahí, cuando me dijo, no, tú no vienes con beca, yo le dije, no, yo vengo con mis ahorros, con lo que vendí en mi carro, y así fue. Entonces ahí la trabajamos, conseguí una beca que me la gané allá por la Universidad de la Unicampi y me ayudaron a costear todo el doctorado. Entonces, también muy agradecida con la Unicamp y con todos los profesores allá, que fue una experiencia increíble. Desde ahí comienza mi doctorado y toda la aventura por el doctorado, que ahí viene con todo, con Francia, que se hace en parcería, en convenio con Francia y Brasil. Y el tema central es control y robótica. ¿Qué es lo que te apasiona del control automático? ¿Qué es lo que tú dices? No, es que no me lo pude sacar de encima por esto. Es una pregunta que no tengo mucha respuesta, la verdad. Difícil. Es algo que tú dices, no lo sé, no lo sé. Había una cosa que me interesaba y es que eh, hay que aceptar, sí, que el control es basado en muchísima matemática, que a veces es una matemática compleja, eh, pero era como un mundo por descubrir siempre. Quizás eso, un mundo por descubrir. Entonces ese mundo que me apasionó, además de que es un mundo por descubrir, que matemática y teóricamente se ve tan lejos, ¿no? Pero que en el mundo real lo vivimos en todo momento. En tu cuerpo hay un control, hay un sistema en feedback, en el carro, en el banco, en todo lo que estamos haciendo. Ahora en esta entrevista estamos haciendo casi un feedback, ¿verdad? Es esa realimentación continua. Es increíble. Era muy interesante cuando yo enseñaba el control, ¿no? Enseñar a la gente en diferentes niveles, porque hay, digamos, los estudiantes de tecnología, los estudiantes de ingeniería, los estudiantes, bueno, en fin, cómo llevar ese control tan teórico, en donde muchos otros países lo trabajan tan teórico, llevarlo a una cuestión práctica, a una cuestión real, a una cuestión que te digan, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que yo me como una estabilidad? ¿Cómo es que yo le cojo el polo aquí y se lo muevo allá? Entonces, en fin, es muy interesante. De verlo desde un punto de vista teórico es maravilloso, es un mundo enorme que comienza con unas pequeñas fracciones, diría yo, unos pequeños conceptos que se vuelven increíbles y quizás a veces se van como descubriendo más. Y eso es casi parte de lo que he venido ahora a entrar en los robots. Esas otras dimensiones, esos otros espacios, esas otras cosas que comienzas a descubrir dentro del control y que están ya ahí, que están ya ahí. Entonces, yo diría que nuestra vida está en medio de todos esos juegos de control en un lazo como, bueno, quizás no lo entiendan, pero en una cosa abierta, en una cosa de feedback, ¿no? Y eso es lo que he tratado pues de envolverme. Y quizás eso me envolvió, Qué no sé. chévere. A mí digamos que como pertenecemos un poco a la misma área, a mí lo que me gusta de la robótica y el control es ver cómo uno con un poco de esfuerzo hace que las cosas se muevan solas, ¿no? Ese mundo ciberfísico que decíamos ahí como en la publicidad del programa es hacer que un modelo matemático cobre vida al tener un movimiento, ¿no? Al hacer que algo se mueva solo o se mantenga o, bueno, en fin, eso realmente es Yo muy creo que bonito. eso, mira, eso me recuerda muchísimo en mi estudio de doctorado y toda la gente. Yo era fascinada viendo esas robots y esas máquinas que se movían un círculo y que me hacían un círculo perfecto, ay, yo era, mejor dicho, pero ¿quién más va a entender esa felicidad tan absoluta? Yo no sé, decían, pero tú qué le ves a eso, me decían, ¿tú qué le ves a eso? Sí, Es, es un poco extraño. es un poco extraño, sí, sí, sí. Pero bueno, tú hiciste el doctorado, robots, pero hay un pasaje por ahí que comienzas a reducir la escala de esos robots y llegamos a escala nanométrica. Cuéntanos un poco esa aventura de ir cambiando la lupa por un microscopio para poder seguir viendo lo que estás controlando. Sí, imagínate, eso fue una cosa muy impresionante.
En mi doctorado comenzamos a estudiar todo eso de los controladores, cómo aplicarlos a los robots. Yo trabajaba con manipuladores industriales y con máquinas de control numérico de 3 ejes y cartesianos más o menos. Entonces de allí cómo aplicar robot para mantener aplicar control para mantener una precisión. Entonces cada vez estamos en niveles de precisión un poco mayores, ¿no? Entonces, bueno, a veces si tú trabajas un control, bueno, si se te mueve 1 centímetro, ok, 2, 3 centímetros, está bien. Entonces, ¿cómo comenzamos a reducir? Cuando comenzamos a reducir eso, vimos que el controlador necesitaba un poco más de potencia, o sea, un poco más de cuidado en esos controladores. Y además de como eran controladores que basamos en un modelo, ese modelo también teníamos que construirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo íbamos con esa identificación? Entonces, creamos todo un método de identificación, cómo se optimiza, cómo conseguimos los parámetros del modelo y bueno, y cómo ese modelo se comienza a enriquecer. Ahí comienza la historia. El modelo que queríamos ver, yo decía, pero algo le falta a esto. Entonces comenzamos a descubrir la cantidad de cosas internas de los mecanismos. Una cosa muy impresionante que afectaba en subir la precisión era la fricción. Entonces vienen todos los modelos de fricción con los atritos de Coulomb, las fuerzas viscosas, los backlash, en fin. Entonces al descubrir esto, bueno, yo dije, no, yo cogí esos modelos de fricción y me metí, comencé a navegar ahí. Y entonces, cuando viajé a Francia, comenzamos a desarrollar todos los controladores predictivos. De ahí viene el adaptativo, los optimales y los predictivos. Eso es fascinante. Entonces comienza la teoría, pero después vuelvo a Brasil para ponerlos en marcha, ¿no? Todo eso bajando. Y después nos dimos cuenta que el predictivo no me era suficiente. Entonces no me era suficiente a la escala que queríamos de precisión. Entonces comenzamos a trabajar controladores robustos sobre el predictivo. Entonces ya viene una parte más, otra optimización, y el predictivo ya viene con una optimización, trabajamos el robusto, lo aplicamos sobre el predictivo y trabajamos más adaptativo junto con el modelo dinámico. Entonces comenzó todo eso a andar ahí y bueno, ahí yo termino y hago todas las maravillas que pude con la máquina que teníamos, con el robot que teníamos. Y de ahí defiendo mi tesis de doctorado. Inmediatamente dices tú, ya me voy a descansar un rato. Y comienza mi postdoctorado. Un merecido sabático que no llegó. Sí, que no llegó nunca. Esto es un día tras otro. Pero decirte que cada vez, el día que trabajé en la escuela, terminé mi sustento cuando estaba terminando mi carrera en la escuela. Me recuerdo 7 horas de la mañana al día siguiente, sustenté mi tesis. 7 horas de la mañana del día siguiente ya Martín Gallegos, el profesor, me esperaba ya en la empresa para medio training para el nuevo proyecto. O sea que descanso No has parado. complicado, ¿no? Bueno, y ahí comienza mi postdoctorado. Entonces, ¿dónde comienzo el postdoctorado? Me ofrecían también en la Unicampi, pero entonces tenía interés de desarrollarlo también en convenios con otras áreas, con otros institutos. De ahí sale la oportunidad de un gran instituto de investigación que queda en Sao Paulo, uno que tiene muchísimos años de trayectoria. Y era un gran centro de tecnología que era de bio, nano y manufactura. O sea, un mundo de gente trabajando en biología, otro mundo de gente trabajando en nano, bio y nanotecnologías y otros en microfabricación. O sea que ves una cantidad de ingenieros, de investigadores, todos con sus batas blancas, corriendo con capsulitas, con líquidos, demás, y me dicen, bueno, mira, aquí estamos trabajando nanopartículas. Y yo decía, bueno, no, comencemos por ahí, yo no entiendo cómo es que están fabricando eso, cómo es que se hace eso. Eran juntas enormes de científicos alrededor contándome cómo era que se creaba químicamente una nanopartícula. Bueno, para mí eso era maravilloso. Entonces las comienzan a encapsular, en fin. La idea de estas nanopartículas es ingresar, por ejemplo, un medicamento que puedas trabajarlo en algunos remedios, en algunas cosas.
En fin, entonces ahí comienza toda la parte de nano. Otro personal de ella trabajaba con células, entonces yo dije, bueno, comencé esto. Entonces, bueno, necesitaban implementar el controlador y los robots ahí, mantener un control estable para generar esas partículas estables que no estaban siendo generadas, necesitaban eso. Entonces, dentro de ese mundo, pues bueno, yo dije, bueno, vamos a ver cómo nos va por aquí. Comencé yo a trabajarle, comenzamos a instalar, ahí tenemos que cambiar sensores, tenemos que cambiar válvulas, actuadores, todo va a otra posición, son microescalas. Entonces son súper frágiles, o sea, no me preguntes cuántas quebré y cuánto vale eso, porque en fin, pero sí, entonces de ahí sale la oportunidad de escribir un proyecto para ganar también otro presupuesto financiero, que lo ganamos, yo feliz. Dije, bueno, yo aquí quiero poner mis robots, pero hay que tener ese material, los robots que puedan realmente manipular en nano y micro. Y comenzamos a fabricar en microescala y nanoscala. Entonces ya ya tienes que trabajar ya no puedes hacerlo con un sensor visual o una cámara de computador, una webcam o lo que sea. Tienen que ser microscopios, entonces cómo instalamos los microscopios, cómo trabajas todo eso en líquido. Y cuando los ve, yo era emocionada viendo ese mundo nano y micro con microscopios. De otra manera es muy difícil. No podía creer que en un líquido, tú ves un líquido así blanco, y yo decía, pero ¿cómo es que se cargan esas nanopartículas? Yo decía, ¿para dónde se las lleva? Yo me las llevo en el carro, ¿cómo es que hago? Y bueno, y las cargaban ahí en unos líquidos y cuando comencé yo dije, yo tengo que entender un poco el procedimiento, ¿no? Es parte también de quienes trabajamos en control y en robótica. Entender un poco el otro team, ¿no? En la otra. Entonces yo me ponía mi El bata usuario. blanca, bueno, enséñenme cómo es que hace. Ahí yo aprendí cómo es que se hacen las nanopartículas, estuve ahí un poco, trabajé muchísimo con ellos. Y bueno, y el último era comenzar a manipular pequeñas partículas, esas. Y bueno, yo dije, bueno, comenzamos a colocar los adaptativos, todos los controladores ahí en feedback. Pero así pusieras la maravilla, la cosa no nos estaba funcionando. Y comienzo yo a darme cuenta que hay una cantidad de cosas que aparecen, que en el mundo a otra escala no aparecen. La electrostática comenzó a aparecer, todos los efectos de temperatura y humedad comenzaron. Quieres manipular unas pequeñas cosillas y se quedaban completamente ajustadas a la micropinza. Entonces, ¿cómo empiezas a trabajar? Como estamos trabajando en líquido, todo lo que es la física, los fluidos, inmediatamente la estática, ellos, otros grupos, que son todo un grupo de científicos alrededor de todo lo de fluidos, química, ellos usan sus simulaciones, entonces comienzan a hablar de los vectores, de los campos, yo decía, ay, Héctor Hernández, su clase, mi curso, viene aquí. Entonces, sí, de ahí comienza nuestro proyecto, nuestros microrobots, nuestro nano, para comenzar a solucionar otras cosas que aparentemente en este mundo, en un mundo más grande, en una escala mayor, no las conseguimos resolver. Las resolvemos, pero que a micro y nano aparecen otra cantidad de parámetros importantes y bueno, y una maravilla, es una maravilla. Contaban con todo un equipo de medición impresionante, enormes máquinas para poder revisar realmente cómo se estaban formando las Las dimensiones. micropartículas y también cómo se fabricaban los dispositivos para desarrollarlas. Entonces hay que tener todo eso. De ahí también tuve la posibilidad de trabajar con un grupo de Alemania increíble, con la parte de micro maquinado. Entonces vemos todo el efecto de la optimización de parámetros, las temperaturas, humedad, todo eso para poder, eso se lleva a un microscopio electrónico y ahí puedes revisar todo eso. Entonces, sí, fascinante. No, o sea, de las cosas que me gusta hablar pues contigo y con todos los egresados, con todos los graduados de la escuela, es que siempre hablan con mucha pasión, o sea, lo que hacen realmente les gusta. Aquí hemos tenido personas que trabajan en robótica, que trabajan
en control, bueno, tú que trabajan en sistemas embebidos, bueno, y cada uno cuando habla, habla con esa pasión. Y entonces a mí me gusta recordar y les digo a miles de estudiantes todos los días en clase, les digo, miren, esto de estudiar, eso es un trampolín. Claro, usted puede pasar por encima del trampolín sin hacerle fuerza y pues pasa. Pero si usted le hace fuerza y le pone empeño, puede llegar hasta donde quiera. Y esos casos como el tuyo, Catherine, pues es precisamente lo que quiero es que esa emoción se la pasemos a los estudiantes y vean que con esfuerzo, con dedicación, se consiguen cosas realmente importantes. Esa posibilidad que has tenido de conocer, de ver, de interactuar con esos grupos de trabajo, pues lo hiciste obviamente por tu esfuerzo y gracias a una formación que recibiste de base, ¿no? Eso es bien importante de destacar ahí, es el mundo de las micropartículas y las fuerzas que ahora sí toman importancia porque la escala es diferente, ¿no? Absoluto, yo nunca imaginé, de verdad, no imaginé y cuando vi que no era solamente una persona pensando, eran una cantidad de científicos con todos sus campos, con todo su rollo de los campos de fluidos y demás, trabajando 24 horas en eso realmente. O sea, es increíble. Y de ahí inmediatamente las físicas, cálculo vectorial, tú te recuerdas y dices, bueno, y una cosa que digamos, rescatado de todas estas experiencias a través del mundo, porque pues bueno, gracias a todo conseguí viajar por muchos lugares, compartir con muchísima gente de todo el mundo, y es que parece que habláramos un lenguaje universal, y eso me dio una satisfacción increíble. O sea, si hablábamos de control con gente de Alemania, con gente de Italia, con gente de Estados Unidos, podíamos hablar como en el mismo lenguaje. Hablando aquí con la gente en Japón, entonces no era una cosa, es como la música, la danza, no lo sé, ¿no? O sea, ok, no hablas todo el japonés, pero entonces puedes comunicar a través de eso, porque tienes las bases, ¿sí? Ah, bueno, estás hablándome de un fluido, estás hablándome de un vector. Bueno, claro, no me voy a acordar de todo el libro de campos, pero bueno, te vas a la casa y haces un montón de estudios, eso no lo puedo negar, hay que seguir estudiando y leyendo y actualizando, pero era como un lenguaje universal, o sea, lo que yo aprendía allá lo podía ver en todas las diferentes universidades, profesores, investigadores, y te cuento, recibimos gente de todo el mundo, India, Turquía, Alemania, de toda Europa, Estados Unidos, Australia, que están viniendo constantemente. Son estudiantes, investigadores, profesores de todas las áreas. Y si estamos hablando de ingeniería, increíble, como un lenguaje universal. Qué Y eso te chévere. da las bases. Y las bases que obtienes desde tu ingeniería es esa fuerza, ¿no? Esa base que te deja y me permite a mí discutir, me permite a mí crear. Entonces, bueno, muy agradecida, o sea, feliz. Qué chévere. Y toda esa carrera y te lleva a donde estás ahorita, ¿no? Ahorita estás en Japón. Cuéntanos un poco dónde trabajas y qué es lo que haces. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy aquí alrededor de unos 7 años o más y llego aquí a la Universidad de Tokyo, Agricultural Technology, que es donde estoy trabajando. Bueno, al comienzo no es fácil como todo. Ha tocado llegar a todos los puntos, digamos que en Brasil tienes bastantes contactos aquí, pero aquí llegábamos a revisar cosas. Bueno, aquí entré en esta universidad al laboratorio de la profesora Juntian Venture, y entro como profesora asistente allí y bueno, y comienza toda esa aventura de los robots, con otra visión, con otra cantidad de cosas. Ellos trabajaban mucho la dinámica del cuerpo. Y la verdad, el primer seminario que yo participé también fue cómo transmitir el movimiento humano al robot. Y yo no entendía eso, yo decía, pero no es posible, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Tienen toda una cantidad de, no sé, como una partitura de música, digámoslo así, una partitura de música que se convierte como en movimiento y eso es trasladado al robot. Entonces yo dije, bueno, fascinante. Tenían otra área
que es más como esa interacción de robots. Entonces mi investigación y mi trabajo como profesor, yo ahora estoy como profesora allá en la Universidad de Tokio, en la TYT. Eh, entonces, tengo múltiples cosas entre orientar a desde graduandos hasta trabajar con doctorandos, que son nuestra mano derecha. Yo digo así, el tiempo se comienza a reducir, las actividades a crecer. Entonces, mi trabajo es directamente con los robots, en la parte más de crear robots adaptativos, cognitivos. Y yo que quise escoger un poco esa área y fui envolviendo las otras partes de eso. Entonces, ahí comienza toda la aventura con los robots cognitivos, a crear, cómo comenzamos a crear un poco más de esa, digamos, yo le llamo una nueva inteligencia artificial, o New AI, cómo comenzamos a crear nuevas estructuras de cognición. Para poner, discúlpenme a toda la audiencia de pronto si les hablo muy... Pero bueno, es un Es que poco hay eso. revuelto de idiomas, ¿no? Portugués, inglés, francés, japonés. Ay, mm, Totalmente a veces se entendible. sí, sí, sí. Y bueno, y ahí mi investigación se centra en eso, en crear un poco estos robots un poco más adaptativos, que tengan esa cognición, ¿eh? Entonces, pero si se estudia un poco más, muchos investigadores se enfocan más en el motion planning, ¿eh? En ese planeación de movimiento, para hacer una mejor interacción, o quizás se enfocan en el cuerpo solamente en el design, en el hardware del robot. Entonces yo decía, bueno, y dejan el mismo controlador. Entonces yo decía, pero ¿por qué no movemos ese control? Movamos este controlador para ver si realmente conseguimos efectuar una mayor inteligencia o una mayor cognition en el robot. Pero entonces dentro de ese controlador juguemos un poco con las superficies, los diferentes espacios, los diferentes parámetros, y podamos abrir otras cosas. Y ahí entra cómo entra el humano a interferir en esos parámetros del controlador. Muy pocos estaban jugando, entonces casi que salirme un poco de la rigidez del control, digámoslo así. Me muevo un poco, no sé si la cámara está bien. Sí, algo le pasó a tu cámara. Está. Ya se arregló nuevamente. Ya, ahora sí te volvemos a ver. Y bueno, y entonces, como te digo, muchísimas investigaciones se enfocan o en la visión solamente del robot, o en el cuerpo, o en el planning, pero yo decía, no, juguemos con el controlador, insistamos ahí. Entonces yo me empiezo a mover un poco, a abrir un poco esa línea y casi que irme opuesta a lo que se plantea en el control. Entonces ahí todo el mundo, uy, ¿cómo es eso? Calma. Entonces, bueno, el control basado en esa estabilidad que siempre precisamos que esté en ese punto, que si tienes el péndulo se vaya a ese punto. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no mejor que se vaya a otros puntos? ¿Por qué no jugamos con la estabilidad? ¿Por qué no agrandamos esas ventanas de estabilidad? Que, que el robot tenga un poco más de campo para crear emociones, para crear esos campos cognitivos. Entonces yo abro las ventanas de estabilidad y bueno, y las transformo como en superficies, en cosas más dinámicas, jugamos con los parámetros y ahí viene el encanto. Entonces ahí viene como mi centro de gran. Abrir ese cognition, esa inteligencia del robot a través de la fuerza del control, o sea, de abrir los controladores más para eso. Y bueno, y tengo muchas anécdotas que también nos han sorprendido porque hay una gran discusión sobre la morfología. Yo llegué a trabajar con los brazos robóticos, y bueno, trabajé con los humanoides, también con los carros, robots y demás. Los humanoides son fascinantes, pero llegan a un punto en que dice, ay, te vas, pues, no, 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 no. Yo había algo que no. Entonces
Entonces yo discutía muchísimo que realmente el robot que te puede ayudar, por ejemplo, que le puede colaborar a una persona de edad, a una persona en la oficina, a una ama de casa, un robot para todos. Tendría que ser un robot más personalizado. Alguien que, esa entidad que va a acompañar o que va a ayudar en cierta forma. Pero esa entidad debe entender un poco más del contexto, del ambiente. Entonces ahora tenemos robots muy rígidos, ¿no? Que te responden sí, no, todo está bien, o el pick and play del industrial. Yo dije, no, no podemos ir, tenemos que ir un poco más. Y discuto bastante entonces de no necesariamente tienes que tener un robot humanoide para ser realmente, por ejemplo, un robot social, un robot de compañía, un robot que interactúe con los humanos. Y Discúlpame, te también, interrumpo ahí un momento, Kade. Y yo creo que es importante contextualizar a nuestra audiencia y es que a nivel mundial el lugar en donde más se investiga en robótica humanoide ha sido tradicionalmente Japón. O sea, es una historia que arranca hace más de 50 años, casi que con el nacimiento de la robótica, pero ellos han tenido un interés muy particular en la robótica humanoide, por eso es que haces tanto énfasis en eso, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, imagínate cuántos profesores se ven en eso. No. Pero es increíble eso, aquí te cuento. Gracias a la profesora Gentian Venture, conocí una cantidad, es casi un grupo de profesores senior que manejan la robótica aquí en Japón. Entonces ya todos te van conociendo tu trabajo, van conociendo tus robots. Es increíble entrar en el mundo y ya vas conociendo de conferencia en conferencia, son los mismos, nos vamos conociendo y ahí vamos. Entonces, tuve la oportunidad con dos grandes profesores también, Nakamura Sensei y el profesor Sato Sensei de la Tokyo University, que es otra universidad directo, y que son, digamos, pioneros también, son grandes seniors de la robótica. Entonces, pasaba un vídeo con un brazo robot, yo decía, no puede ser del 80 y no sé cuánto, 70 y no sé cuánto, no lo sé. Yo decía, increíble, qué maravilla. Pero sí, entonces viene la discusión de que no necesariamente ellos también están abiertos a todo esto, ¿no? Tienen una cantidad de cosas en humanoides increíbles, tienen un avance increíble en cómo gestionar todo lo de los rostros, de los ojos, de poner un poco más de sensaciones en el rostro. Y yo Esos, los jugué, Geminoids, ¿no? sí, sí, Hiroshi sí. Ishiguro. Ishiguro Sensei, claro, tiene una cantidad de cosas. Y hay otro laboratorio opuesto que trabaja con robots que no, que tú dices es una cajita ahí, se mueve y créeme. Y hay estudios que dicen, quizás las personas no se penetran tanto, digamos, con un humanoide, dependiendo. El ¿Qué susto, tal? ¿no? ¿Sí? Hay estudios, ¿no? Que no Sí, salga sí, sí. Chucky. Sí, 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 hay muchas cosas. Entonces, digamos que yo me la jugué o me arriesgué, no me la arriesgué, sino que yo decía que realmente no necesariamente tiene que ser un robot humanoide con ojos, con nariz o con cosas para que la gente pueda trabajar. Tu robot, mi robot puede ser tan diferente al tuyo, al mío, al que se trabaja en una oficina, al que trabajan en la industria. Pero necesitamos mudar eso. Entonces trabajé con los robots manipuladores también. Tuvimos unas anécdotas increíbles colocando toda esa inteligencia allí. Y una vez nos pasó un gran shock porque quisimos envolver más parámetros. Decíamos, nos cuestionábamos, a veces el robot está solamente con el humano, ¿no? Entonces, hola, ¿cómo es tu nombre? Entonces la gente comienza a aburrirse realmente. Tú no tienes una interacción. Todo eso también es medido. Cuánto tú te interesas, cuánto tú interactúas con el robot. Entonces, pensamos, bueno, pero es que también el robot puede interactuar con animales. Y si tú tienes una mascota, y si tú tienes unas plantas,
y también puede ser afectado por los efectos quizás del ambiente. Y eso es una cosa que nos pasa aquí en Japón bastante. Quizás en Bogotá, bueno, ya no sé si consigo sobrevivir a los 2600 metros, de verdad. Llevas mucho tiempo a baja altura. Sí, pero, pero aquí los cambios de estación son muy, creo que es bastante notable, ¿no? Si te vas de un invierno a una primavera y hay cambios y sientes y todo el panorama, se te caen las hojas de los árboles. Al comienzo es precioso y bueno, y después sientes como, uy, ¿cómo es eso? Los almendros en flor. Sí, es maravilloso, pero también, entonces decíamos, bueno, y eso sí es también realmente, porque aquí una de las cosas que siento en Japón, los japoneses son muy pendientes del clima, del tiempo. Y es así, porque de eso dependen sus cosechas, de eso depende el tráfico, de eso va a depender muchas cosas. Ya volvió. Entonces, envolvimos el ambiente, parámetros del ambiente también. Entonces, ¿cómo podría afectar el efecto de la efecto de la Luminosidad. luz, luminosidad, o el efecto de la temperatura, muy caliente o muy frío, que lo vas a sentir en las diferentes estaciones? Todo eso lo envolvimos dentro de la parte de la adaptación del robot. Y bueno, pues igual los controladores se mueven en esa estabilidad, pero claro, tenemos que evitar que el robot se nos vaya fuera de esa estabilidad, ¿verdad? Porque no podemos permitir una colisión, porque, ¿no? Entonces, una vez tuvimos tenemos muchas visitas de investigadores, entonces nosotros mostramos nuestro trabajo y el robot estaba, digamos que en términos tranquilos. Entonces, había una poca, pero siempre habíamos hecho los testes con una luz un poco baja. Entonces él se mantenía como tranquilo, digámoslo así, ¿no? El robot estaba tranquilo. Y en el momento en que llegó los visitantes y que estuvimos, el robot comenzó a hacer cosas que no entendíamos, se nos fue, yo no lo podía coger, no lo podía controlar. Y bueno, fue muy interesante. Dijimos, bueno, ¿qué pasó aquí? Y resulta que volvimos a revisar y era todo el efecto porque ese día cambiamos completamente la iluminación del lugar. Y los controladores comenzaron a moverse dentro de las escalas y tú ves cómo se van moviendo. Entonces, para quienes son de control que me entiendan, quizás que vemos un bode y todos los diagramas de Black, tú vas a ver viendo eso así, moviéndose todos esos polos para un lado y para el otro. Y sí, entonces eso ha sido fascinante meter todo eso, sí. Wow. No, pues aquí nos podemos quedar hablando horas y horas. Tienes un Me montón de... disculpan, sí. No, al revés. O sea, es de verdad que nuevamente te agradezco porque lo que te digo, o sea, esa energía que transmites con la emoción con la que hablas, yo estoy seguro que va a permear muchos de los corazones de nuestros estudiantes en el chat alguien nos decía, ahora sí entiendo campos, ahora sí entiendo para qué. Claro, yo les decía, mira, todas las asignaturas tienen un sentido, no están puestas ahí por mortificar a nadie, sino porque realmente abren un camino a entender una parte de la naturaleza, una parte del mundo, esos modelos matemáticos con los cuales vamos comprendiendo. Y yo que lo que quiero ver, lo que quiero mostrar aquí es, miren todo lo que se puede hacer, ¿no? O sea, no es solamente aprobar una asignatura, sino es realmente, mira todo lo que se puede hacer, todo lo que estamos invitados a hacer, porque todos estamos invitados a hacer algo tan chévere como lo que haces y estás haciendo y seguirás haciendo tú allá en Japón o a donde te lleve la vida, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, de pronto cuando comienzo la carrera, como tú dices, uno a veces no dimensiona que lo podría aplicar, utilizar o, en fin. Otra cosa, por ejemplo, últimamente hemos estado trabajando con empresas directamente aquí en Japón, o sea, universidad de empresas. Entonces ya la realidad de una empresa es diferente, las necesidades que tú tienes, ¿no? Ver las otras necesidades de los robots y cómo combinas todo eso con toda una cantidad de investigación que se está realizando. Y todo eso, todo lo que viene ahí es de una base.
que uno no, que llega inmediatamente y dice, fue lo que yo estudié allá. Y sin ese soporte de verdad no consigues construir esa base tan importante. Quizás uno no le dimensiona, y ve una física, un cálculo y uno dice, no, pero ¿para qué? Pero realmente es supremamente importante estar ahí. Eso nos da toda una fortaleza para poder discutir, crear, innovar, discutir, encontrar las necesidades de una sociedad, encontrar las necesidades en la academia, encontrar las necesidades de una parte industrial, que son, digamos, es lo que se está buscando. Aquí he revisado, tienen puntos muy diferentes de manejar las cosas en las empresas, en las universidades. He visto que las cosas son muy prácticas también, pero también les gusta que sea un poco robusto, que tengas una precisión en las cosas y bueno, en fin. Entonces, ¿cómo mediamos con eso? En la universidad estás abierto a moverte entre todos esos controladores mágicos, todas las neuronas que pones, de toda esta inteligencia artificial y me dicen, ¿pero a dónde va la neurona? ¿Cómo es que la conectas? En fin. Eh, pero allá en la industria hicimos un último trabajo con una gran empresa, Kawada Robotics. Ellos son expertos en, digamos, parte de humanoides, el Next Stage, que es uno de los robots. Y fascinante, fue fascinante. Pero entonces, ¿cómo trabajamos parte de toda esa inteligencia artificial, llevarla a un robot industrial? Que iría a ser como, digamos, una extensión de un cobot, lo que se llama cobot, y poder trabajar todo eso con los operarios a nivel industrial. O sea, que ese cognition que tú puedes usar para un robot social, para un niño, para una persona más adulta, o para un operario que está trabajando en la industria en conjunto con eso. Y para allá vamos, las empresas están queriendo ver eso, ver cómo ese potencial de ese boom de la inteligencia artificial que ya llevamos años. Inmediatamente yo me acordé de mi clase allá, de mis primeras clases en la escuela de eso. Y yo decía, pero esto existe hace muchos años, lo de la inteligencia artificial, y ahora ha sido un boom. Y claro, se ha venido, pero las bases son esas. O sea, aprendimos a coger la neurona, aprendimos a coger un fuzzy, aprendimos a conectar las capitas de las neuronas. Y bueno, y ahora se va a un deep learning, todo el machine deep learning, un fast deep learning, en fin. Eso ha sido de mis últimos trabajos con robots industriales. Entonces ha sido un poco de todo eso llevarlo allí. Y la base, no lo puedo negar, es lo que está ahí, todo lo que vimos en la escuela. Y entonces en retrospectiva, así ya viendo tu carrera como de para atrás, ¿qué le recomendarías a los estudiantes actuales del programa? A los que hoy en pleno 2022, tratando de que sea post pandemia, están ahí estudiando y aquellos que quieren tomar esa decisión, de pronto están en 11. ¿Qué les recomendarías? ¿Por qué ser ingeniero? ¿Qué les recomendarías de estar en la escuela? Bueno, yo pienso que hay que, primero que todo, les recomendaría que la calidad con la que recibí, o sea, la calidad de los profesores, del sistema, del programa, de la universidad, ha sido increíble. Siempre fue increíble. O sea, no tengo duda. No tengo duda de eso y sé que continúan trabajando por actualizar las cosas. Ese es el trabajo que todo el tiempo está haciendo la escuela, creo yo, y un trabajo excelente. No tengo duda de que, como te dije, fue un lenguaje universal gracias a esas bases que tuve. Entonces yo les recomendaría, si realmente estás motivado porque es la carrera que te encanta, es un potencial abierto a hacer, a crear, a innovar, lo puedes hacer en muchísimas partes del mundo, lo puedes hacer desde que tengas toda esa motivación y esa fuerza. Les recomendaría que si les gusta, no hay que pensar mucho, no hay que pensar mucho. Ay, que es muy difícil, que es que la matemática, que es que quizás eso no me da trabajo, que es que el dinero. No, yo pienso que hay que pensar en lo que realmente te motiva, te impulsa. Y la electrónica es un campo abierto para tantas cosas. Yo te digo, si no estaría aquí, estaría haciendo robots para Marte, y como dijiste,
o cosas de esas, porque también me fascinan. Entonces, la electrónica nos da todo ese potencial para quienes están realmente motivados por eso. Entonces, de pronto no es pensar, es que tengo materias difíciles, no voy a encontrar trabajo. No, yo les diría que muchas de las carreras son, hay que hacerlas, no son fáciles, nada es fácil, diría yo, ¿no? Todo se hace con muchísimo trabajo, con muchísimas horas de estudio. Te cuento que uno nunca para de estudiar y de actualizarse. Entonces yo les recomendaría que sigan su motivación si realmente les encanta, porque es un campo abierto impresionante y que la escuela realmente es una de las, ah, de las grandes que me impulsaron, digamos así, ¿no? La base está ahí y yo estoy feliz y agradecida por retribuir todo esto porque ha sido, me ha permitido hablar con el mundo entero y poder un lenguaje de todo esto y estar creando aquí y desenvolviendo y bueno. O sea que parten de su motivación y de toda su fuerza. Bueno, pues muchísimas gracias, Katherine. Para mí ha sido un placer, lo que te digo. Yo te invitaría y te invitaré muchas más veces para que sigamos charlando. Es súper motivador ver todo lo que has hecho con esa dedicación y esa pasión con la que nos hablas. Muchas gracias por compartir todo ese tiempo con nuestros estudiantes, con nuestros suscriptores, nuestros seguidores en Twitch. Hoy, mientras estábamos hablando, se suscribieron, nos están siguiendo 5 personas más. No alcancé a ver todos los nombres, pero bueno, o sea, esto es una comunidad que cada vez va creciendo, que nos vamos teniendo ese hilo común. Entonces, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Despídete de los que nos están viendo hoy. Mira, aquí tenemos a Eric407 que también se acaba de seguirnos. Qué maravilla. Bueno, no, muchísimas gracias a todos. Me queda solamente agradecimiento a todos los que nos están escuchando, a los que posiblemente en el futuro nos escuchen. Yo que trabajo en pasado, presente, futuro con mi Así voz. es. No sé la cámara ahí, Ya, pero ya, bueno. ya volviste, ya volviste. Va bien, ahí debe ser el eh, tráfico también de esta hora. eh, Bueno, a todos muchísimas gracias, de verdad a ti, que es una iniciativa maravillosa para juntar conocimiento y experiencias. A todos los profesores de la escuela, inmensa gratitud. A todos los que nos estén viendo, quizás en Brasil, en Europa, en Estados Unidos, los profesores por los cuales, a todos, de Gentian Venture, Kato-san, en fin, todos los profesores aquí investigadores que me han ayudado, me han dado un soporte enorme. Mil y mil gracias. Y como diríamos aquí en japonés, Hontoni arigatou gozaimashita. Hontoni, de corazón, de verdad, muchísimas gracias. Y otra cosa que me gustaría decirles es: Minasan, benkyou, ganbatte kudasai. A todos ustedes, vamos a trabajar con esfuerzo, algo así. Muy bien, Muchísimas esa palabra gracias. es clave en todo este proceso. Hay un esfuerzo, hay grandes retribuciones esperándolos afuera y son todos y cada uno los que salen a conquistarlo, y como en este caso de Katherine, pues es muy placentero ver cómo se consigue esa felicidad en donde la encuentres. Catherine, Muchísimas muchas gracias. gracias y nos estaremos viendo en otra ocasión. Ahorita vamos a continuar con la última parte del programa, que se llama Aprendiendo en la Red. Y Aprendiendo en la Red, entonces, lo que busca es mostrarles a los estudiantes la forma de aprender más allá de lo que podemos darles en las aulas, porque toda la información está ahorita en internet. Precisamente quería mostrarles, hablando de robótica, hablando el club de desarrolladores de NVIDIA. De pronto NVIDIA nos suena a todos porque NVIDIA es la plataforma preferida de los gamers, y entonces tienen tarjetas de video especiales para hacer todo esto. Pero NVIDIA se ha enfocado en los últimos años en convertirse en el cerebro de cualquier cosa inteligente. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad de procesamiento en paralelo que es muy, pero muy potente. En ese mundo de NVIDIA aparecen
dispositivos embebidos. Entonces tenemos computadores con esa potencia de las tarjetas gráficas del tamaño de una tarjeta de crédito. Y entonces, si ya puede ser tan pequeña pero tan poderosa, podemos embeberla, por ejemplo, en este dispositivo. Este dispositivo es un dron que tiene 4 hélices como los que comúnmente vemos, pero que adicionalmente tiene por dentro un cerebro muy potente. Vamos a ver si arranca y podemos ver este videito. Sí, te escuchamos. Perfecto. Yo siempre lo muestro porque digo, mira, ahí está todo en una sola cosa, ¿no? O sea, es el control porque si esto no vuela bien, es un peligro. Pero es además de dónde saca la información, cámaras y cómo podemos hacer el, la... Vamos a implementar en el robot. Pero estas embebidas han sido una gran ayuda porque son a un poco menor escala y lo tiene prácticamente todo embebido. Yo me acuerdo en mi época que nos tocaba coger protoboard, conectar aquí, conectar. Ahora la cantidad de posibilidades son increíbles. Y estas me han parecido un poco buenas en la facilidad de embeber programas que son, digamos, pesados para un computador normal, en donde tú tienes que procesar todo el machine learning, que son a veces algoritmos pesados, y si quieres procesamiento en paralelo, aún más. Yo he estado trabajando, que ha sido uno de los nuevos cosas de pesquisa, de investigación, es toda la parte de distribución cognitiva. O sea, cómo llevas nodos de inteligencia en diferentes puntos. Entonces, para poder conectar nodos entre nodos, mensajes, o sea, imagínate un AI aquí, otro AI conectándose y para eso necesitamos flexibilidad, velocidad, las cámaras, en fin. Estas NVIDIA me han dado un soporte importante Entonces, para esto. entonces la Sí. invitación de hoy en Aprendiendo en la Red es, tenemos a disposición de todos, porque pues es público, el 60 o 70% del contenido que proporciona NVIDIA es totalmente gratuito. Hay que tener unas bases de programación, pero entender, por ejemplo, cómo se programa en paralelo, cómo se utiliza el CUDA, cómo puedo programar e ir mejorando para que una multiplicación de dos matrices de 1000 por 1000, que puede sonar en programación C normal, muy compleja y muy demorada, utilizando la GPU, es 3 ciclos de reloj. Es Perfecto. impresionante. Sí. Yo comencé a hacer, yo no lo creía, yo decía, no, vamos a testar el método simple, vamos a testar un proceso simple matemático aquí y efectivamente te ahorra un tiempo de procesamiento y quien está trabajando con training de Machine Learning y demás, va a percibir que son horas y horas de training, dependiendo de la red que estás trabajando, dependiendo del resultado. Y ahora yo quería mover todo eso para un real time, ¿eh? Necesitas que un robot que no va a esperar 20.000 horas para poder trabajar. Necesitamos velocidad en las cámaras. Ahora trabajo con toda la visión del robot. Entonces, si no tenía buenas cámaras con un frame, pero si se me sube el frame, entonces la cosa se me pone más pesada. Entonces necesitaba un frame mucho mejor, unas cámaras más potentes. Si no tenía unas cámaras y unos modelos buenos, él no conseguía identificar los objetos. Entonces yo le decía, coge esta herramienta y me cogía otra cosa. Y entonces, en fin, entonces sí, es impresionante. Y de llevar unos computadores enormes a unas maquinitas así de pequeñas que te hagan ese procesamiento a una velocidad
es increíble. Y ahora ya Intel también los tiene, USB, cosas que donde puedes colocar todas esas neuronas a correr y bueno, maravilla. Sí. Conectar otros dispositivos, otros sensores. En real time ahora corremos con el tiempo lo que es tiempo, velocidad de procesamiento, que hagas todo un procesamiento mucho más rápido para una respuesta efectiva. Entonces, sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Muchas gracias a todos ustedes. Les recuerdo, este es el programa Tardes de Chip de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Gracias a Katherine y gracias a todos los que hemos tenido hoy. Hemos tenido hoy una audiencia muy nutrida y seguro que en diferido o así como dijo Katherine, después cuando nos vean en el post y todo, pues seguro que va a ser muy gratificante para todos. Katherine, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros y los invito a todos en 15 días a una nueva Tardes de Chips. Que estén muy bien. Chao. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, estaré actualizando también mi página web con todo para que me sigan ahí por todas las redes sociales y bueno, por ahí estaremos muy en contacto, abierta a todas las preguntas, lo que requieran, estaremos por ahí. Les enviaré también el link pronto. Quedamos Muchísimas pendientes gracias de a tu todos. contacto. Un abrazo Vale, y que tengas un buen abrazo. día allá en Japón y para nosotros una muy buena noche. Nos vemos. Muy buena noche para todos y buen día por aquí. Gracias. Nos Mil vemos en gracias. otra Tardes de Chips. Que estén muy bien. Ok, bye bye.